Práctica de laboratorio número 5. En esta ocasión veremos más a detalle lo que serían las zonas de Fresnel, polarización de ondas radioeléctricas y la antena Yagi-Uda. Como primer paso medimos la impedancia y la frecuencia de resonancia de las antenas Yagi, obteniendo para la primera antena una impedancia de 49.66 menos J,001 ohm, que resulta en un ROE de 1.008, a una frecuencia de trabajo de 2,487 GHz. Por otra parte, obtenemos los parámetros de la segunda antena en la misma frecuencia de trabajo de la primera, es decir, 2,487 GHz, resultando en una impedancia de 43,61 menos J5,55 ohm, que resulta en un ROE de 1.194. Como segundo paso obtenemos el factor de acortamiento de la antena en porcentaje, el cual resulta en 63,02%. Este factor se ve afectado ya que la onda coexiste en dos medios diferentes, el epoxi sobre el que está construida la antena y el aire, cambiando su permitividad relativa y variando por supuesto el factor de acortamiento. Como tercer paso tenemos la comprobación del patrón de radiación de la antena Yagi en el plano ecuatorial, en el cual se montan las dos Yagis de manera horizontal y enfrentadas una con la otra. Luego se gira la base de una de las antenas, manteniendo fija la otra antena. De esa forma transmitimos con una potencia determinada y luego a medida que vamos girando obtenemos los datos para poder graficarlos y obtener el patrón. Luego para el paso 4 repetimos la operación pero en el plano vertical, es decir, giramos 90 grados las antenas, mantenemos una fija y giramos la base de la otra, obteniendo los datos de las ganancias recibidas por una de las antenas. Todas estas mediciones se realizan de 0 a 180 grados, para luego replicar los datos desde 190 hasta 360, obteniendo un patrón completo. Los resultados obtenidos en estos pasos son los deseados, ya que, por ejemplo, en la figura en el paso 4 se puede distinguir claramente el lóbulo principal, sus lóbulos secundarios y en la parte baja los lóbulos traseros, los cuales coinciden con el patrón de radiación de este tipo de antena. En el quinto paso se pide comprobar el teorema de la reciprocidad, que consta en que la antena transmisora funcione también como antena receptora y viceversa. Si bien este paso no lo hicimos de manera directa cambiando una antena con la otra, sí observamos la frecuencia de resonancia de ambas antenas y ambas resuenan muy cerca, estando en 2,487 GHz y 2,45 GHz aproximadamente la otra antena. Esto nos da un gran indicio de que las antenas pueden funcionar tanto como receptoras como emisoras y viceversa, por lo que este punto queda comprobado. Luego en el sexto paso comprobamos la existencia de las zonas de Fresnel. Para ello introducimos una lámina de cobre en una altura inferior a la que están ubicadas ambas antenas y pudimos observar que la ganancia disminuyó desde menos 50 a menos 54 decibeles, lo que nos indica que la lámina estaba introducida en la zona de Fresnel. Además, se dio el fenómeno de que, si nosotros movíamos la lámina en determinado punto, se producía el efecto de filo de cuchillo, aumentando la ganancia desde menos 50 dB a menos 48,5 dB. Si bien la comprobación de este fenómeno no aparece como un punto de la práctica, es importante mencionarlo ya que se mencionó en clase. De esta forma podemos corroborar la teoría vista acerca de las zonas de Fresnel. El siguiente paso es la comprobación de la polarización de las ondas electromagnéticas. Para ello, giraremos una de las antenas de 0 a 90 grados respecto a la otra. Tomamos los datos y los podemos graficar en una tabla. Tal y como se esperaba, a los 90 grados se encuentra una ganancia muy inferior respecto a los 0 grados o 180 grados, ya que el campo eléctrico y magnético recibido está en una dirección casi perpendicular a la dirección en la que se emitieron, por lo que su ganancia es muy baja, resultando en menos 78 decibeles. Por último, calculamos las ganancias de ambas antenas Yagi. Para ello transmitimos con una potencia de menos 4 decibeles, recibimos en el mejor de los casos menos 50 decibeles. El próximo paso es calcular las pérdidas en los cables, teniendo 0,64 metros de cable RG316, que en total, para 2,45 GHz, pierden 1 decibel. En el apartado 4 calculamos las pérdidas de inserción obtenidos por la primera antena y la segunda antena a la frecuencia de trabajo, resultando en 0,034 decibeles para una de las antenas y 0,77 decibeles para la segunda antena. En el quinto paso calculamos las pérdidas por espacio libre, resultando en 54 decibeles. En el próximo paso deberíamos calcular las pérdidas en los conectores, pero para esta ocasión realizamos una conexión en el analizador de espectro en el cual
consta de dos conectores y el cable RG16. Se emite una señal desde el mismo equipo y se recibe en el mismo equipo. Además, como ya tenemos las pérdidas en los cables y la pérdida de potencia que existe entre el generador de señal y el analizador de espectro, podemos despejar las pérdidas de los conectores, resultando en 1 dB. Con todos estos datos procedemos a calcular la ganancia, la cual resulta en 10,8 dBi para las dos antenas Yagi y es el equivalente a 5,4 dBi para cada antena Yagi, lo cual está muy bien porque se estima que cada antena gana 5,5 dBi, lo cual está muy cerca de la teoría vista. Como conclusión, se puede decir que todo lo visto en la teoría se aplica ampliamente en la práctica, como por ejemplo las zonas de Fresnel o la polarización, ya que una incorrecta polarización o un mal despeje de la zona de Fresnel haría que se presenten muchas pérdidas y los enlaces no puedan realizarse de manera correcta o requieran de una potencia de transmisión demasiado elevada, aumentando los costes. Por otra parte, a diferencia de la anterior experiencia, se utilizaron dos antenas Yagi de similares características, es decir, banda angosta, similares puntos de resonancia y similares impedancias, por lo que realizar el enlace y encontrar una frecuencia de resonancia para la cual ambas antenas trabajen cómodamente fue un poco más sencillo. Con todo esto concluimos con éxito la práctica realizada. Muchas gracias.